Buenas tardes. Soy Eliseo Miguel González Regadas. Hoy les voy a transmitir algo que es un capítulo gigantesco de la psicopatología psicodinámica, pero va a ser una mirada súper abuelo de pájaro, ¿sí? Eh, Voy de hecho a hacer como algunos apuntes de tópicos que me parecen relevantes para esta temática. En definitiva, el campo de lo psicótico dentro de la psicopatología psicodinámica configura, a mi modo de ver, toda una subespecialidad transdisciplinaria que conjunta disciplinas tales como el psicoanálisis, las ciencias sociales y humanas y la psiquiatría, por lo menos, articuladas desde la perspectiva psicoanalítica. ¿Por qué les voy a hablar de lo psicótico y no de la psicosis? Porque hablar de la psicosis es reiterar seguramente una mirada que ustedes deben haber recibido mientras cursaron el grado académico desde el lado de la psiquiatría o desde la psicopatología general, ¿sí? No se trata de ver los cuadros de la psicosis, sino de pensar a lo psicótico como una dimensión de lo humano que está en todos nosotros. Dimensión de lo humano, ¿qué quiere decir? Algo que es posible que acontezca en cualquier momento de nuestras vidas. De hecho, ya un viejo psiquiatra clásico francés, Moreau de Tours, a quien Freud hace referencia en la interpretación de los sueños, decía que las psicosis son la locura nocturna que habitualmente tiene todo ser humano. El soñar queda equiparado de esta manera a una dimensión que toca lo loco, lo psicótico. ¿Por qué? Porque rompe con la realidad cotidiana compartida, la realidad vigil, lúcida, ¿sí? Y pasamos a estar ubicados en otro registro, ¿no? El registro de lo inconsciente, que está regido por otras leyes, ¿sí? Que son las leyes que Freud describe en la interpretación de los sueños. ¿Qué es lo psicótico como algo distinto de la psicosis? ¿Qué propuesta yo les hago a ustedes para definirlo? Esto que yo les voy a decir de un modo abstracto y sintético, en realidad es algo muy concreto y que hay que vivirlo. Y vivirlo, vivenciarlo en la relación con otros seres humanos, es algo que es profundamente movilizante. Movilizante en todos los sentidos, porque moviliza nuestros aspectos más primitivos, nuestros funcionamientos mentales más arcaicos, ¿sí? Y porque además pone en juego emociones de una enorme intensidad, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer como un ensayo de definición que voy a tratar de ilustrar muy brevemente a lo largo de esta hora y poco que tenemos. Yo considero que se trata de un haz de fuerzas. Un haz de fuerzas que es tremendamente poderoso,
que tiene una capacidad de devastación. La palabra devastación es muy importante dentro del registro del psiquismo, que conlleva una desorganización del mismo, un ataque al pensamiento humanos corrientes. Además, esto implica, por otra parte, si ustedes leen los textos freudianos, neurosis y psicosis, van a ver que la línea demarcatoria que utiliza Freud es la ruptura con la sí, es un conflicto que tiene que hay entre el sujeto, ¿no? El sujeto entendido en términos muy globales, y el mundo que los incunda. ¿Sí? ¿Cómo se gesta este fenómeno de lo psicótico? ¿Cuál es la etiopatogenia? ¿No? ¿Qué es lo que pensamos desde una perspectiva psicoanalítica que está en el fondo de esta forma tan peculiar de funcionamiento mental? Bueno, consideremos en primer lugar que todos los seres humanos nacemos en un desamparo radical, porque tenemos una prematurez que no tiene ninguno de los mamíferos, y en la escala zoológica tampoco hay otros seres vivientes que nazcan tan prematuros. Esa prematurez que conlleva un no acceso al lenguaje, capacidades motoras muy limitadas que aún no se han desarrollado y que tienen que desarrollarse en el curso de un primer año, etcétera, etcétera, ¿no? Configuran un estado de indefensión vinculado a un proceso que nosotros llamamos el proceso de recibimiento. ¿Sí? El ser humano cuando nace es recibido en un determinado contexto cuidador, en un contexto humano, que conlleva como un baño sonoro. Ancier lo llamaba así porque está lleno de voces, de sonidos, de ritmos, de algo que es totalmente novedoso para quien sale de un medio acuoso que era el de la vida intrauterina. Entonces, el ser humano en ese advenimiento al mundo cae en un baño sonoro, escucha palabras, sonidos, voces que tiene que registrar, interpretar, ¿no? Y que identifica sobre todo por su cadencia, ¿no? por sus matices, por el volumen, por la musicalidad que tienen o dejan de tener, y esas voces van siendo identificadas con personas del entorno cuidador que están en contacto en esa etapa de recibimiento, de cuidados primarios, de generación de ritmos y sincronías para generar momentos de vigilia y de sueño, momentos de alimentación, de higiene, de cuidados, de sostén y de continencia. Todo aquello que Winnicott describió con palabras como holding, handling, que tiene que ver con sostener, manipular, cuidar, etcétera, etcétera. Esto es lo que se espera de ese entorno
donde hay más de una persona, no está incluido solo una madre y una madre en relación con un padre y de pronto en relación con otros humanos que pueblan ese contexto de lo cotidiano donde el nuevo ser es recibido, donde advino. ¿Sí? Se supone que desarrollando un vínculo empático, ¿no? Con el recién o la recién llegada, donde va prestándole su psiquismo y su disponibilidad, y por madre me refiero al contexto globalmente considerado, ¿no? Hay un interpretar neonato, ¿no? Y se genera un entorno empático donde aparecen también momentos de frustración, pero que están adecuados a esa fase. No hay un suministro de alimentación continuo, no se trata de estar enchufando el ininterrumpida entre la boca del lactante y el seno que suministra la leche, ¿no? Entonces, hay frustraciones adecuadas a esa fase. Pero el contexto de recibimiento puede no ser, y en estos casos donde hay una severísima perturbación, el momento del recibimiento no es un momento feliz. ¿Por qué? Puede no serlo por múltiples razones. Porque ese entorno es un entorno muy perturbado, donde los vínculos entre los seres adultos de conflictivo, puede haber violencia, puede haber peleas, puede ser un momento donde el que llega no es bien recibido porque no era querido o porque viene a reemplazar a otro que está muerto o que no está, o viene a configurar una prolongación de las necesidades de los adultos, y entonces viene la otra fase del desarrollo, casi como alguien que está en proceso de configurarse gradualmente como persona en el curso del desarrollo y de diversas instancias y momentos que hacen a la socialización diferente y viene a satisfacer necesidades espurias de las figuras cuidadoras. Entonces, eso ya conlleva una dificultad. Ya hay ahí elementos que prefiguran lo que eventualmente van a ser desarrollos problemáticos, conflictivos, difíciles, ¿sí? Elementos que podríamos llamar traumáticos, que se van dando en pequeñas o en grandes dosis en esos momentos iniciales. Supongamos que hay un rechazo muy grande del recién llegado, o que el recién llegado es alimentado y el joven y el handling son hechos por el entorno como efectiva, donde no hay
contacto de piel que trasunde a través de quien lo está teniendo y del propio infante los afectos, el amor, el interés por él como ser en ciernes que fue querido y buscado. Entonces, este rechazo inicial también prefigura desarrollos problemáticos, patológicos, ¿sí? Que van a confluir si se van anudando unos con otros, ¿sí? El rollo perturbado, alterado, ¿no? Donde las ansiedades y las angustias inherentes a cada uno de los diferentes momentos, porque el recibimiento, como en cualquier momento de la vida humana, hay angustias y ansiedades propias en ciertos momentos y que tenemos que aprender como a afrontarlas y a gestionarlas al servicio de la tarea del crecimiento continuo, ¿no? De hecho, desde el nacimiento hasta nuestra muerte hay un proceso de desarrollo continuo, incluso en el final y eventualmente en las etapas de involución, igual hay un proceso de continua transformación de nuestra condición, ¿no? Entonces, esas angustias frente al desamparo inicial que tienen que ver con el hecho de que uno se siente como fragmentado, es una boca, una oreja, una pierna, y que tiene que unificarse. Esas angustias de fragmentación, que así las han llamado una cantidad de autores psicoanalíticos, o agonías primarias, como las denominó también Winnicott, ¿sí? De alguna forma desbordan las capacidades de afrontamiento que tiene el sujeto en ese momento del desarrollo, porque no ha sido adecuadamente recibido ni tampoco reconocido como tal. Eso va configurando a lo largo del tiempo, como les decía, situaciones problemáticas, conflictivas, traumáticas, y algo que nosotros llamamos vulnerabilidades específicas. Vulnerabilidades específicas que tienen que ver con esos momentos altamente problemáticos donde la capacidad empática, los cuidados, el reconocimiento, los procesos de redireccionamiento del sujeto a lo largo de sus etapas iniciales no funcionaron adecuadamente por dificultades empáticas, por trastornos que pueden ser patologías del entorno cuidador, depresiones, momentos difíciles donde quienes tienen que cuidar no están en condiciones de cuidar porque necesitan ellos ser cuidados a su vez. Entonces se van gestando esas vulnerabilidades, esos puntos de fijación a los cuales los sujetos en ciertos momentos, ante los cuales se es específicamente vulnerable, regresan, hacen una regresión, porque son en su vida personal, ¿sí? Y cualquier cosa que los movilice y que llegue a hacer que estas vulnerabilidades y capacidades de afrontamiento estén menguadas por las razones que sea, lleva a que aparezca
aparezcan situaciones problemáticas que tienen que ver con esos momentos inaugurales, ¿no? Cuando hablamos de lo psicótico, la pregunta es siempre si la persona que tenemos adelante y que transita o por un momento o una crisis, ¿eh? Es un sujeto, un individuo, ¿m? O si eso alterado, perturbado, ese trastorno que le hace romper con una realidad cotidiana compartida porque le resulta extremadamente penosa y dolorosa. Supónganse que alguien no fue querido, su venida al mundo no fue querida, pero de todas maneras nace y se le dan como cuidados, entre comillas, pseudo cuidados, y ese sujeto, ¿no?, continúa vivo, pero con un déficit, con una falta básica. Esa es la expresión que utilizó Michael Balin. Una falta básica de cuidados elementales en los momentos inaugurales del recibimiento, del reconocimiento y del direccionamiento, que van a tener efectos perdurables a lo largo de la vida del sujeto, en sus vínculos con los demás, en el vínculo con la realidad cotidiana compartida y en las relaciones de ellos consigo mismo. Entonces yo les preguntaba, hoy, ¿quién es el paciente? Muchas veces cuando lo psicótico irrumpe, y ustedes le preguntan a alguien, les voy a traer un ejemplo muy concreto. Tengo muy presente un encuentro donde había una pareja de padres con su hijo de unos escasos 20 años, ¿sí? Que tenía un diagnóstico de psicosis esquizofrénica hecha por un médico psiquiatra, que estaba encerrado, totalmente desocializado, que había cortado los vínculos con compañeros de clase, con el mundo, que se pasaba en su casa, no iba al liceo, etcétera, etcétera. Entonces, los padres, bueno, se les pregunta para qué vienen, qué esperan, ¿no?, para ver sus expectativas, además de cómo fueron las cosas y qué esperaron ellos cuando lo recibieron, en este caso a Diego, ¿no? Bueno, cada uno dice qué es lo que piensa, ¿no? El padre dice, pero ¿y para qué hace esta pregunta tonta y absurda si lo que yo quiero es tener un hijo normal, que funcione como todos los demás, etcétera, etcétera? La madre dice algo muy importante, dice que él es muy diferente a sus hermanas mujeres y que las hermanas mujeres son chicas normales, con unos rendimientos académicos brillantes, llenas de amistades, extremadamente sociables, con un excelente rendimiento, como les decía, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento determinado, después de escuchar todas estas cosas que dicen sus padres, la pregunta va dirigida a Diego, ¿no? ¿Y tú qué esperás? ¿Qué querés tú? Y entonces él dice lo que ellos quieren. Y esta respuesta, lo que ellos quieren, trasunta que él no es alguien autónomo e independiente, que es alguien que está parasitado por los deseos de los padres, por lo que los padres quieren para él, pero él no tiene un querer propio. Él es hablado por sus padres.
Y esto es algo muy común cuando estamos frente a los psicóticos. Las personas no desarrollan un auténtico sí mismo, no terminan nunca de configurarse como sujetos separados, independientes, autónomos, porque nunca fueron reconocidos como tales, y se sienten parasitados, adquirieron una identificación mimética con un otro, ¿eh? Y no son ellos mismos. Es eso de el famoso self inauténtico, falso, no verdadero, ¿sí? Pero que es alguien que se necesita desde la indefensión, desde la indefensión básica, ¿no? Desde la falta de cuidados. Es preferible para llegar a ser alguien, ser otro y dejarse guiar y ser a través de otro, ¿eh? Que estar totalmente muerto. Por eso hay un enorme problema con la configuración de que este se mimetiza, se fusiona con otros objetos que son tóxicos para él, que son también profundamente patológicos, problemáticos, ¿no? Y que van a parasitar su psiquismo. De ahí que después aparezcan síntomas tales como la sensación de que hay voces que hablan, que dan mandatos, que desde afuera adivinan lo que pasa adentro. En realidad no hay ni un adentro ni un afuera y el aparato psíquico no es el mismo que en las neurosis. Acá lo que está en la superficie es lo inconsciente, ¿no? Y lo consciente es lo que está más en el trasfondo, ¿sí? Y esto le da una singularidad a todos los psicóticos muy particular. ¿Qué pasa con esa falta de cuidados que hubieron tempranos con relación al cuerpo? Por ejemplo, en esos procesos de holding, de handling, de alimentación. El cuerpo va a adquirir la dimensión de lo corporal como representación de sí mismo. Va a adquirir una dimensión muy importante, ¿no? Una dimensión que va a servir a veces para transmitir cosas que las palabras no van a decir, ¿sí? Por ejemplo, la persona va a decir que le está sucediendo algo raro, que siente que su cuerpo se transforma, que eventualmente está dejando de ser el que es para volverse otro distinto, ¿no? Schreber, los invito a que lean las memorias de Schreber, ¿sí? Por la riqueza que tienen, por lo que transmiten, ¿no? Es el propio sujeto y sus vivencias, un hombre tremendamente inteligente que tuvo la virtud de dejarnos el legado de sus memorias para que nosotros pudiéramos ilustrarnos de algo que tiene que ver con esta temática, que es lo psicótico. Y allí en las memorias, enorme cantidad de veces aparece que él va a transformarse de hombre en mujer y que va a haber un proceso de emasculación, etcétera, etcétera, ¿no? Que en él se produjo un fenómeno
que él llama el almicidio, o sea, el asesinato de su alma. El almicidio, él fue asesinado como sujeto. Y fue parasitado por un otro, en este caso, digamos, un padre profundamente sádico, que además era una figura que tenía enorme renombre en el mundo germánico de la época, porque había desarrollado un método gimnástico que era una suerte de tortura corporal, ¿no? Donde se disciplinaba sádicamente a los sujetos. Y bueno, esto es lo que sufrió Schreber, ¿no? Y cuando uno sufre este tipo de cosas, después se las hace sufrir al entorno, ¿no? Cuando él fue asistido, cuando él fue atendido, cuando él sintió que su cuerpo empezaba a transformarse y a ser otro, e hizo su episodio, uno de sus tantos episodios psicóticos que llevó a que lo internasen, ¿sí? En esos momentos las vivencias de cambio corporal estaban en un primer plano. Y esas vivencias de cambio corporal tienen que ver con esos primeros momentos inaugurales donde el cuerpo fue tratado y cuidado de una determinada forma, momentos a los cuales se regresa por una fijación, ¿no? Porque se disparó una cierta vulnerabilidad específica del sujeto en ese momento que tiene que ver con elementos referidos a su propio cuerpo, a su corporeidad. Hay otros síntomas que tienen que ver, que aparecen con mucha frecuencia, psicótico en el curso de las sesiones. A veces son como suerte de deformaciones mínimas groseros que están hablando de que lo psicótico está haciendo una irrupción, y está devastando en ese momento el psiquismo de la persona con la cual estamos trabajando. Hoy les hablaba de quién es el paciente. Cuando la persona que está con ustedes se ve invadida por este tipo de fenómenos de transformación de lo corporal, de ataques al pensamiento, al lenguaje, ¿no? La persona empieza a generar y a construir un lenguaje alternativo al lenguaje que usamos convencionalmente para comunicarnos y transmitir cosas. Si quieren una referencia para entender perfectamente de qué les estoy hablando, en la novela de George Orwell, 1984, hay un apéndice maravilloso donde ahí dice la neolengua. La neolengua también Schreber alude y dice que es un alemán arcaico que toca aspectos esenciales de la condición humana. La neolengua de George Orwell es un lenguaje donde lo que se dice es lo inverso de lo que la lengua comunicativa convencional utilizada para decir qué linda que estás, en realidad significa decirle a la otra persona qué fea que estás, qué horrenda que te veo. Es como lo opuesto de lo que el lenguaje convencional quiere decir. Además,
suprimen palabras que pueden resultar conflictivas o problemáticas. Es un lenguaje de blancos y negros, donde hay supresión. Esto es interesantísimo porque nos habla de cómo se estructura en que la dimensión de lo psicótico irrumpe en el psiquismo de alguno de nosotros, sobre todo de alguno de nosotros cuando está en sesión porque sí. Yo les decía les decía es muy pertinente cuando es que tenemos adelante en ese momento. Basta examinar. Basta examinar cómo es ese contexto, cómo funciona, el grado de perturbación que también tienen esos miembros, porque pueden ser personas que estén profundamente alteradas. Solo que esa alteración es visible en la persona a la cual llamamos psicótica. García Badraco llamó folie applichée, usando un galicismo, locura de varios. ¿Sí? Cuando hay uno alterado en un contexto, todo el contexto están perturbados, porque la locura tiene efectos expansivos. ¿Qué es lo que se transfiere? ¿Sí? Es muy importante porque estamos hablando desde el lado del psicoanálisis. Y transferir es pasar cosas de un lugar hacia otro. ¿Qué cosas transfiere la persona que está transitando por un momento psicótico? Transfiere lo que yo llamo un paquete complejo, un combo, que incluye por lo menos tres cosas. Una es una imagen de sí mismo muy perturbada, muy alterada. Mimetiza otra persona, que tiene que ver con que la condición de sujeto como alguien separado no llegó a configurarse. ¿Sí? Es una especie de sujeto-objeto de identificación primaria. ¿Sí? Donde ese desdibujamiento de fronteras entre quién soy yo, quién no soy yo, quién es el otro que está en mí, en qué me diferencio yo del otro, etcétera, etcétera, no llegaron a constituirse como un hecho del desarrollo.
¿no? Y que clínicamente eso es perfectamente captable y percibible, ¿sí? Entonces, por lo pronto, un componente de ese combo del transferido, cosas, tiene que ver con una imagen de sí mismo que está fusionada, una imagen de sí fusionada, falsa, inauténtica, que alude a un personaje y no a una persona. Les voy a traer un ejemplo concreto. En una ocasión, una mujer joven de 20 y pocos años llega a una policlínica de un centro de salud porque es remitida por un juez por haber cometido el delito de usurpación de la identidad de otra persona. ¿Qué tipo de identidad había usurpado? Había usurpado la identidad de una... ¿no? Y ustedes vieron que nosotros armamos, ¿no?, quiénes somos, etcétera, etcétera. La paciente esta había usado el Facebook de una compañera de clase, ¿sí?, del liceo, en ese entonces, de sexto del liceo, que era una chica, era la mejor de la clase. Además, tenía, parece que la virtud de ser muy bonita, la foto que tenía allí reflejaba una persona linda, atractiva, exitosa, sociable, etcétera, etcétera. Esta mujer, el aspecto de esta mujer, flaca, esmiorriada, con una tez terrosa, que daba la impresión de desaseada, era la contracara de quien ella había escogido como el personaje que había habitado y que a su vez dejó que la habitara a ella. ¿Qué hizo? Se metió en el Facebook de esa otra chica y desde el Facebook y desde la identidad que tenía esa otra chica, las redes sociales, etcétera, etcétera, empezó a mandar mensajes a una docente que ella admiraba mucho y a acosarla, ¿no? Reclamándole reconocimiento, reclamándole por las calificaciones que le ponía, reclamándole porque no era lo suficientemente querida, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mujer que había concurrido a esa policlínica y que tenía sesiones individuales con un colega a quien yo supervisé y por eso conocí esta situación que les estoy relatando, sabía que preexistía en el lugar, en el centro asistencial, una imagen de esa mujer como una impostora, una ladrona, etcétera, etcétera. Esa imagen de impostora, ladrona, que ya le preexistía, era porque, bueno, no habían habido los cuidados adecuados y la reserva necesaria en torno a su historia clínica, el expediente judicial que había llevado viendo que este delito que había cometido, usurpación de la identidad, era un problema
un padecimiento psíquico que tenía la persona y que por lo tanto debía ser abordado desde esa óptica. ¿Sí? Cuando el colega empieza a explorar por qué había escogido esa figura como identidad, y esto sirve para ilustrar un elemento de lo que se transfiere, ¿no? Descubre que ella había sido adoptada junto con una hermana, un par de años mayor, de un orfanato por los padres de crianza, y que después le contaron que ella fue adoptada en realidad no por ella, sino por la hermana. A quien querían los padres adoptantes era su hermana, no a ella. Pero como en el centro de adopción donde ellas estaban, le dijeron, no conviene separar a estas dos niñas, a estas dos hermanas, así que les sugerimos que las adopten a ambas. Esa hermana, que tenía 20 y pico de años, en el momento de la consulta de ella, cuando ella hace usurpación de la identidad, se había convertido en una profesional exitosísima, era una mujer muy reconocida, había triunfado no solo en términos académicos y profesionales, los padres la consideraban un modelo de bondad, de perfección, de generosidad. Y esta otra chica había sido siempre la problemática, la que les había traído permanentemente dolores de cabeza, con un pésimo rendimiento académico, no obstante ser alguien muy inteligente, con trastornos groseros de la alimentación, no tenía una anorexia importante que ponía por momentos en riesgo su propia vida, que había sido una niña contestataria, rebelde, insumisa, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿de quién toma prestado esa identidad que usurpa esta paciente? Lo toma prestado de alguien que es un modelo de identificación al estilo de su hermana mayor, la exitosa, etcétera, etcétera. Claro, esto viene a funcionar compensatoriamente frente a un rechazo desde el momento del recibimiento y del reconocimiento. Ella no fue querida, fue profundamente rechazada, se la tuvo porque no había más remedio, así lo expresa la madre de modo como contundente. Entonces, con esto, con este ejemplo, quiero transmitirles que este es un elemento componente que va dentro de ese paquete de lo transferido, que es una imagen falsa de sí misma, perturbada, mimética, donde imposta, es una impostura de un otro que no es la propia persona. La propia persona no pudo construirse ni llegar a ser ella misma con sus defectos, virtudes, sintiéndose alguien reunificada a lo largo del tiempo, ¿no? Y reconocida a lo largo del tiempo como fulanita de tal, que hace tal cosa, que hace tal otra, que es miembro de tal familia, etc. Así que acá hay una identidad mimética y auténtica, falsa,
compensatoria a partir. El otro ingrediente, el segundo ingrediente de este combo que configura el paquete de lo transferido, tiene que ver con eso que Michael Balint llamó la falta básica. Es una vivencia que a lo largo del tiempo la persona siente que va perviviendo y que tiene que ver con el hecho de que hubo algo, ese algo, la palabra algo indefinida, es así como es vivido, que hubo algo indefinido, no precisable, que no se le dio. Algo que esa persona siente que merecía, que tenía que ver con ser reconocida de tal o cual manera, y que no fue reconocida. Y ese merecimiento y reconocimiento que no tuvo, queda como una carencia, como una falta que va perdurando y se va realimentando de cada frustración que el sujeto va sufriendo a lo largo de la vida, y que viene a ser una retraumatización de esa experiencia originaria, donde se va gestando lo psicótico. ¿Sí? El tercer elemento que configura esto psicótico, este combo, es un cierto talante. Talante es una palabra arcaica, un arcaísmo en el idioma español, pero tiene que ver con un humor, con un estado de ánimo, ¿no? Se transfiere también un cierto talante o estado de ánimo que tiene que ver con emociones o estados que son profundamente depresivos, melancoloides e infiltrados a su vez por la suspicacia, por la sospecha, por las cosas más paranoides y paranoicas, ¿sí? Que llevan a que se desconfíe del entorno en el cual el sujeto se mueve. Esa desconfianza que en el momento actual en que sucede no es acorde de pronto con la realidad fáctica, ¿sí? Coincide con alguna situación de rechazo, de repudio, de estado de ánimo violento y enojoso que llevó a que el sujeto experimentase, por un lado, una profunda depresión, una situación de desgarramiento interno, un enojo y una furia concomitante, y por otro lado, ese enojo le llevó a pensar que el entorno no era confiable. Ciertamente hubo en la historia de esa persona también un entorno no confiable. Así que lo transferido, el paquete que configura lo transferido en estas situaciones donde emerge lo psicótico, tiene que ver con estos tres elementos y de pronto con la preponderancia de uno u otro en un determinado momento. ¿Qué pasa o qué indicios tenemos desde nuestro lugar como terapeutas
para qué indicios tenemos desde nuestro lugar como terapeutas para identificar esto psicótico que está, qué efectos tiene en nosotros, cómo nos hace sentir y eventualmente qué nos genera como deseos de devolver. Son las vivencias contratransferenciales, ¿no? ¿Qué pasa desde el lado de la contratransferencia? ¿Qué cosas se movilizan profundamente en nosotros que tienen que ver con aspectos que de pronto ni siquiera nos imaginábamos que tenían la presencia y la virulencia con que pueden aparecer en nosotros frente a algo que es elicitado por el propio y promovido por la situación de nuestro paciente en un determinado momento. Un elemento que está presente en estos casos es la confusión, el estado de confusión y de desconcierto. ¿Sí? Esto tiene que ver con que nosotros no sabemos muy bien, no tenemos idea en ese momento qué es lo que está pasando, dónde estoy yo parado, hacia dónde puedo o pienso que tengo que ir, cómo debo intervenir, etcétera, etcétera. Estoy que perdí mi rumbo, mi GPS, mi capacidad de orientación está totalmente bloqueada. Estoy profundamente desconcertado. ¿Sí? La confusión y el desconcierto que nos impacta a nosotros en ese momento tiene que ver con experiencias también muy tempranas que el paciente transfiere y que tienen efectos en nosotros. No es inusual en esos momentos en que alguien experimenta la sensación de un rechazo, de un desamor radical o de un odio radical del otro o del que se suponía que debió haber sido un entorno cuidador y que es un entorno violento, agresivo, intrusivo, tóxico y desorganizante. ¿Sí? Entonces, ¿qué manera de gestionar la angustia que provoca esa situación? Bueno, creemos confusión, nos confundimos, no sé ya ni dónde estoy parado. La vivencia es de no saber dónde está parada la persona, de estar profundamente confundido. En la novela de Ken Kesey, sobre la cual se hizo la película Atrapado sin salida, hay un momento determinado donde se habla de la máquina de hacer niebla. La máquina de hacer niebla es la de borronear todo, la de confundir todo y todo se transforma en siluetas difuminadas. El otro, las experiencias, las vivencias, todo es algo confuso, difuminado, desconcertante. Y esa máquina de hacer niebla era una suerte de aparato que ellos creían que estaba en el ambiente hospitalario donde los trataban a esos pacientes psiquiátricos. ¿Sí? Otro elemento que aparece con
con mucha frecuencia como una vivencia contratransferencial. Es la sensación, la conmoción que nos produce sentirnos de pronto inundados, porque esa es la palabra que define más, inundados por afectos intensos de amor y odio, o de amor-odio, donde es un paquetón, las dos cosas que se confunden y entremezclan. Esa sensación de estar inundado por esos sentimientos que de pronto es una mezcolanza que por un lado nos lleva como a espontáneamente querer responder de un modo omnipotente con una cantidad de, suponiendo que queremos prodigarle montones de cuidados afectivos y compensar los rechazos de amor que tuvo la persona, pero a su vez, simultáneamente, tenemos un enojo y un odio enorme por esa persona, porque sentimos que nos está llevando a nosotros a extremos, a vivenciar emociones extremas que nos resultan profundamente desorganizantes, que nos desconciertan, ¿sí? Y ese es el tipo de emociones que nosotros no queremos tener y que usualmente uno no tiene porque son cosas muy matizadas, ¿no? Nosotros no vivimos en un polo de emociones extremas, vivimos con estados emocionales que están mucho más atenuados, que son muy matizados, ¿no? Que no son un extremo y en contraste uno con el otro, como es este tipo de situaciones que promueve como reacción contratransferencial este tipo de personas. Hay otro elemento que tiene que ver con que se despierta, sobre todo en momentos iniciales del proceso terapéutico. A veces experimentamos como terapeutas una sensación de omnipotencia muy grande. Creemos que vamos a poder con todo, que vamos a poder con esa situación, que es una situación de altísima complejidad, porque no involucra a una persona, involucra un contexto familiar, involucra una cantidad de terapeutas, psiquiatras, personas que han sido consultadas, que están movilizadas, etcétera, etcétera, y que hacen de este momento, donde lo psicótico está en pleno tránsito y efervescencia, extremadamente complejo. Esas fantasías de omnipotencia que nos hacen sentirnos los salvadores, los mesías que van a rescatar pobres víctimas, entrecomillados, que han sido castigadas y maltratadas y enfermas y enfermantes, extremadamente tóxicas, alteradas y promotoras de conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, esos sentimientos de omnipotencia aparecen con la contracara, que es la desilusión. Hay momentos en que decimos, pero esto no tiene levante ninguno. No se puede hacer nada, está todo perdido. Y en realidad no es ni omnipotencia ni desilusión. Tenemos que, por ahí, aprender cómo poner entre paréntesis estas vivencias, a ver a qué nos remiten de la propia persona, a entenderlas, a ver por qué las promueve, a restituírselas
en pequeñas dosis para que puedan ser metabolizadas y transformadas al servicio de esa tarea de ir construyendo por la vía de una desidentificación con esas figuras tóxicas que sirvieron de identidades miméticas y de imposturas, etcétera, etcétera, un proceso de desidentificación y de construcción de una identidad más genuina, más auténtica, más acorde con las capacidades reales y potenciales que tiene el propio sujeto. Y como estamos para cerrar esto, que como ustedes se imaginan, da para un curso con verlo y poder hacer como hicimos el año pasado y el otro, un intercambio a través de situaciones que a ustedes les tocó vivir en la práctica clínica de ustedes, trabajando de pronto en contextos institucionales o formando parte de equipos, etcétera, etcétera. Como lamentablemente no podemos hacerlo, bueno, esto queda como algo que les va a servir de impulso para profundizarlo. Yo le voy a hacer llegar a Brenda Acuña, que es la coordinadora del área de psicopatología, que es quien se conecta usualmente conmigo, con la que nos hemos conectado. Les voy a hacer llegar 2 textos donde está mucho más detallado y donde va acompañado también de ejemplos clínicos, algunas de estas cosas que les he estado hablando en el día de hoy. Por último, y para cerrar, quiero destacarles algo que creo que tiene que ser el acápite del el moto, la guía, para que ustedes piensen este tipo de situaciones. Con esto no se puede uno solo. Esto es inmanejable más allá de la instrumentación, de la sapiencia, de la experiencia que uno tenga. Este tipo de momentos donde lo psicótico invade y circula y donde a veces coagula en sujetos concretos de carne y hueso con historias muy embromadas, ¿sí? Es algo que, como les decía hoy, involucra a multiplicidad de actores, tanto técnicos como de personas que, de buena voluntad, que a veces rodean y quieren hacer algo por el paciente identificado. Y entonces ustedes van a ver que hay de pronto varios psiquiatras que fueron consultados en forma simultánea, ¿no? Con lo cual hay como una confusión con relación a intervenciones psiquiátricas, a medicaciones sugeridas y prescriptas, etcétera, etcétera, ¿no? Donde hay un equipo trabajando, pero otras personas que están haciéndolo por fuera y que están desconectadas con relación al equipo, donde el contexto familiar tiene una importancia y una magnitud y una dimensión tal que es imposible pretender generar algún cambio y transformación de esta situación si no se trabaja con la dimensión de lo familiar. García Badaraco construyó lo que él llamó el psicoanálisis multifamiliar, tiene un libro que se llama así, donde él pone como el acento en esta
dimensión del contexto familiar como promotor de enfermedad, pero también como rescate de salud en momentos de poder hacer cambios y transformaciones. Bueno, esto es todo. Les hago llegar esos 2 textos y les hago llegar la presentación PowerPoint que está como detrás de estas cosas que estuve conversando, tratando de transmitirles a ustedes en esta hora y poco, ¿sí? Y espero que les sirva de acicate para profundizar y seguir adelante. Y les agradezco muchísimo por la oportunidad de hacerlo. Adiós.